Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Abraham. Soy originario del estado de Guerrero y quiero compartirles mi historia. Un relato de mi familia que se suscitó hace no mucho tiempo. Esto fue durante los días más difíciles de la pandemia de COVID en el año 2020. Actualmente tengo 27 años, pero hasta hace 2 yo me consideraba escéptico. Pero bueno, sin más, les dejo mi relato. Todo esto comienza desde aproximadamente hace 20 años, muy cerca del año 2000. Para aquel entonces yo solamente tenía 5 años. Recuerdo que muy seguido podíamos hacer reuniones con mis primos y mis tíos en la casa de los abuelos. Esta casa era en el mismo estado, ahí en Guerrero. Se trataba de una vieja casona, una casona bastante grande y un hermoso jardín. Sin duda, increíble para pasar un fin de semana en familia, ya que tenía un área de juegos, un jardín con una cancha, lo cual hacía que el descanso en dicha casa fuera increíble. Dicha casa contaba con al menos 8 habitaciones, a las cuales todas teníamos acceso, y no había ningún inconveniente en que todos nos quedáramos. Teníamos acceso a todas las habitaciones, excepto a una que siempre estaba bajo llave, una que estaba al fondo de aquel pasillo, un largo pasillo donde todas las habitaciones se encontraban. Pero esta tenía un mueble en la entrada, justamente tapando casi la mayoría de la puerta. Pero como cada vez que nos reuníamos, los primos más grandes siempre contaban historias de lo que había ahí dentro. Esto con la intención de asustarnos a los primos más pequeños. Un día, mientras estábamos en la fogata, hicimos un reto de asomarnos a aquella habitación, por el cual todos fuimos envalentonados en bola. Éramos 10 aproximadamente. Así fue como todos fuimos, en silencio, fingiendo que nadie nos podía escuchar o nadie nos podía ver, hasta que todos estábamos ahí, afuera de aquella puerta, asomándonos por cualquier espacio que se pudiera vislumbrar un poco hacia el interior. Ni siquiera podíamos hacerlo, ya que solo podíamos ver por las barandillas que estaban alrededor y una enorme vitrina que estaba en la puerta, la cual imposibilitaba ver hacia adentro. Y esta era lo suficientemente pesada, por lo cual nosotros no podíamos ni siquiera moverla. Pero eso lo hacíamos como parte de un juego, para divertirnos, para reírnos un poco de aquella historia y darnos valor a los más pequeños de que no tuviéramos miedo al pasar por aquel lugar. Y estábamos ahí entre risas y juegos, cuando de repente apareció el abuelo que era esa persona siempre dulce, tranquilo y divertido, una persona sumamente alegre. Pero en ese momento se volvió alguien que nadie de nosotros conocía. Llegó con unos ojos llenos de ira, rabiosos, hasta como enfermos, con un enfado que nunca habíamos notado en él, así como palabras altisonantes del cual nunca habíamos escuchado. Jamás habíamos escuchado una mala palabra del abuelo hasta aquel día. Él entonces nos corrió de aquel lugar, nos maldijo y nos dijo que no tocáramos aquella puerta. Nos dijo que no nos quería cerca de ese lugar. Todos salimos corriendo. Se creó gran alboroto. Nuestros padres, es decir, los hijos de nuestro abuelo, salieron, preguntaban qué sucedía. Entre tanto, los gritos no cesaban y hubo molestia por parte de varios de mis tíos, mi mamá, mi papá, así como los papás de mis primos. La mayoría, esa misma noche salimos de aquella casa. Todos, a excepción de uno de mis tíos, el tío Humberto.
Él era un tío que era soltero, jamás se había casado. Sin embargo, era el más avaricioso de todos mis tíos, y siempre había expresado sus intenciones de quedarse con aquella casa. No supimos más qué pasó desde aquel día, ya que no volvimos a regresar. No volvimos a regresar como cada año. Únicamente nos quedamos con la incertidumbre de lo que había en aquella puerta y por qué había causado tanta molestia en mi abuelo. Desde aquel momento, únicamente contactamos a los abuelos vía telefónica. Jamás regresamos a aquella casa. Así al pasar de los años. En aquella casa únicamente vivían mis dos abuelos. Así pasaron los años, justamente 20 para ser exactos. Pero lamentablemente la pandemia, el COVID, alcanzó a mis dos abuelitos, los cuales cayeron enfermos. Al enterarnos fuimos nuevamente a aquella casa. Esto ante la sana distancia y todas las medidas pertinentes para evitar más contagios. Fuimos varios de mis tíos y mis primos, los cuales ya todos éramos adultos para ese momento. Esto para evitar que la enfermedad se llevara a los abuelos, los cuales requirieron de hospitalización y sus casos se fueron agravando. Los tuvimos que llevar a una ciudad muy cercana a la que ellos vivían. Hacíamos guardias en el hospital y unos más nos quedábamos en la casa, en aquella casa como cuando éramos niños, la cual traía ese recuerdo de 20 años atrás. Dos de mis primos y yo nos acercamos a aquella puerta y platicamos que qué habría sido lo que enfadó tanto al abuelo aquel día en el que estábamos en ese pasillo, en el cual seguía exactamente igual aquel mueble atorando aquella puerta. Mis primos y yo lo recordamos qué había pasado y nunca entendimos la razón por la que no volvimos a regresar. Durante tantos años estuvimos ahí 2 semanas en las cuales no hubo nada extraño, pero lamentablemente mi abuelita no logró vencer a la enfermedad. La tristeza nos invadió y la familia aún no pudo hacer nada siquiera para despedirla de una forma decente. Únicamente recibimos sus cenizas en una urna, acompañados del certificado de defunción. El abuelo, en cambio, se fue recuperando poco a poco. Lo dieron de alta y se quedó con nosotros, con mi papá, con mi mamá, un par de semanas, mientras él se recuperaba. Aunque, de cierto modo, la partida de mi abuela le pesaba mucho. Ya no se sentía a gusto después de la segunda semana y dijo que ya no quería estar con mis padres. Pidió que lo llevaran de nuevo a su casa, la cual estaba sola desde aquel día en que había fallecido nuestra abuela. Así fue que un par de días después decidieron llevarlo nuevamente a su casa. Nuevamente fuimos varios de mis tíos y mis primos. Pensamos que estaría vacía. Sin embargo, al llegar, entramos al patio y vimos que ahí estaba el auto del tío Humberto. Le gritamos, pero no salió. Pensamos que tal vez andaría por ahí cerca, pero no le había avisado a nadie que estaría ahí. Nos causó un poco de extrañeza. Mi abuelo le dio las llaves a mi papá para abrir, y apenas meter la llave a la puerta, esta se abrió de par en par. Al tiempo que salía corriendo mi tío Humberto, salió corriendo con una cara de pánico, una cara de terror, completamente aturdido. Nos volteó a ver como si nos desconociera, mientras gritaba: no entren ahí, déjenme, no me molesten. Una voz totalmente en estado de shock.
en estado de pánico. Corrió hacia su auto, lo encendió y metió el acelerador a fondo. Únicamente vimos cómo las ruedas se aceleraban mientras patinaban sobre aquel camino de terracería. Mi tío únicamente le chifló tratando de hacerle entender qué pasaba, pero este no detuvo su carrera. Y así se perdió en aquel camino. El abuelo, como pudo, corrió al interior de la casa, únicamente diciendo un par de palabras. ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo este cabrón?, dijo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nosotros lo atrapamos, dijimos, nosotros lo atrapamos. Nosotros, tanto mis primos, mi otro de mis tíos y mi papá, lo detuvimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no, déjenme ver. Seguramente abrió la puerta. Andaba buscando los documentos de la casa seguramente. Pero no. Se repetía una y otra vez, no. Y llegamos hasta aquel pasillo. Donde aquella puerta estaba abierta. El mueble estaba tirado a un lado en el piso. Aquel cuarto ya no estaba sellado por aquel mueble. En ese momento parecía que mi abuelo perdió la cordura. Pareció tener un ataque de demencia senil. Hablaba cosas incoherentes como: ya lo teníamos atrapado. Él nunca debió haber salido de ahí. Jamás se debió haber abierto esa puerta. Jamás. Una cara de miedo se vio en su cara, al tiempo que cayó desmayado. Inmediatamente lo revisamos. Nosotros lo revisamos y pudimos ver que estaba teniendo un ataque. Aparentemente tiene un ataque cardíaco. En ese momento salimos inmediatamente al hospital. Pero al llegar al hospital, eso lo revisaron. Y efectivamente determinaron que había sido un infarto. Pudieron atenderlo, pero vieron un segundo ataque, el cual el abuelo ya no sobrevivió. Preparamos todo para darle la sepultura, debido a que no había fallecido por aquella enfermedad. Y un par de días regresamos nuevamente a la casa. Nunca supimos qué había ahí. No sabíamos por qué se había puesto así el abuelo en 2 ocasiones. Así fue que entramos y revisamos. Sin embargo, era un cuarto totalmente vacío. Vacío totalmente. La puerta, una vieja puerta de madera, suficientemente gruesa, pero al interior de esta había unos rasguños, como si una fiera hubiera estado encerrada ahí y trataba de salir. Los rasguños se apreciaban en aquella puerta desde la parte de adentro. No supimos qué era lo que había. Y justo cuando dijimos y decidimos retirarnos, pudimos escuchar ruidos extraños, lamentos, gritos. Lo experimentamos todos los que estábamos ahí. Y fue así que nos fuimos. No quisimos saber nada del asunto. Todos los tíos platicaron más adelante y decidieron poner la casa en venta. El agente inmobiliario fue un par de veces, pero después de 2 o 3 canceló el contrato, diciéndoles que esa casa no les dejaría ninguna ganancia y que lo disculparan, pero que no podía tomar la venta. Nunca nos dijo si le pasó algo, nunca nos dijo si había algo. Simplemente esa fue la excusa que nos dio y dijo que él no podía seguir con el trabajo de venta. Llevó a 2 clientes, los cuales estaban aparentemente interesados debido a que el costo de la casa era bajo. Estaban totalmente convencidos hasta la visita, ya que después de ella desistían. Ambos casos. Se platicaron con los tíos y alguno decidía quedársela, pero nadie quiso hacerlo. Han pasado 2 años desde entonces y nadie quiere quedarse en aquella casa. Nadie quiere escuchar esos gritos y esos lamentos que se liberaron desde el momento en que la puerta se abrió por el tío Humberto. El tío Humberto, quien ese mismo día, más tarde, después de haber salido a su loca carrera, se accidentó
y falleció de forma trágica al interior de su auto. Esa casa nadie la ha querido y está en total abandono desde aquel entonces. Nadie se ha quedado. Nadie quiere estar con el fantasma que habita en ella.